Agradecemos a nuestro grupo musical Blue Beats por su maravillosa intervención. Muy buenos días con todos los presentes. La Universidad de la SUAY les da la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Lecciones de Derecho Constitucional de nuestro profesor honorario Hernán Salgado Pesantes, evento en armonía con el principio del cuidado que anima a nuestra universidad y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Esta mañana saludamos la presencia de Francisco Salgado Arteaga, rector de la Universidad de la SUAY, Genoveva Malo Toral, vicerrectora académica, Rafaela Anzaloni, vicerrectora de investigaciones, José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Hernán Salgado Pesantes, profesor honorario y autor del libro, José Chalco Salgado, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y presentador de la obra. Hacemos extensivo este saludo a Guillermo Lasso Mendoza, expresidente constitucional de la República del Ecuador, que nos acompaña en este evento. De igual manera, saludamos a autoridades civiles y académicas, decanos, subdecanos, profesores, personal administrativo, estudiantes, miembros de nuestra comunidad universitaria, familiares y amigos del autor, público presente. Les recordamos que este evento se está transmitiendo a través de nuestra página oficial de la Universidad de la SUAY. Lecciones de Derecho Constitucional. Es un libro fundamental en la comprensión y estudio del derecho constitucional del mundo y de nuestro Estado. El día de hoy asistimos al lanzamiento de esta obra que fuera ya presentado en Quito en la Universidad Pontificia Católica, que fue presentado por la actual vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carmen Corral. En Guayaquil, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, presentado por la jueza de la Corte Constitucional, Teresa Núquez. Y el día de hoy, en la ciudad de Cuenca, asistimos a su lanzamiento en la Universidad de la SUAY. Para empezar, cedemos la palabra a Francisco Salgado Arteaga, rector de la universidad, quien nos dará la bienvenida.
Muchas gracias, Belén. Muy buenos días. Querido presidente Guillermo Lazo, queridas vicerrectoras, querido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, querido Hernán Salgado, querido José Chalco Salgado, autoridades de la universidad, familiares del autor, profesoras, profesores, invitados especiales, queridas y queridos jóvenes. Siempre queremos recordar que la academia es el jardín. En efecto, como sabemos, Platón y sus amigos se reunían en un jardín a las afueras de Atenas para discurrir sobre el arte de vivir. Y ese jardín pertenecía al señor Academos. De allí que ese grupo, esa comunidad naciente, se llamó academia. Por eso es tan importante que el campus universitario acoja e inspire a los jóvenes en un ambiente en donde el jardín se destaque. Por eso la biblioteca está en medio de jardines, cerca de las fuentes de agua, para decir la importancia que tiene cuidar con ternura la vida y beber del manantial que nunca acaba. Presentar un libro es presentar la obra más excelsa del ser humano. Importantísimo destacar cuando a veces, llevados por las modas, nos preocupamos de publicar únicamente artículos para la comunidad académica en las revistas indexadas. Y nos olvidamos que la obra más excelsa, intelectualmente hablando, es el libro. Por eso yo quiero agradecer nuevamente a nuestro querido profesor honorario, el doctor Hernán Salgado Pesantes, por darnos la oportunidad nuevamente de estar con nosotros. Ya lo hizo en otras ocasiones, inclusive cuando fue presidente de la Corte Constitucional en las festividades de Cuenca de aquella época, tuvo la deferencia de que la Corte sesionara aquí en la Universidad de la SUAY. Él ha estado estos días también compartiendo con los jóvenes, compartiendo directamente esa maravillosa oportunidad que significa el hacer la clase con los estudiantes. Y por eso su libro de lecciones de Derecho Constitucional va a significar que su memoria, su palabra, se va a mantener en otras generaciones más. Como lo ha hecho ya él personalmente con miles de estudiantes, pero también miles de lectores, estudiantes de Derecho Constitucional que han acudido a esa fuente que no se agota, precisamente para dialogar con el autor, leyendo a través de la maravilla de la escritura los pensamientos que inspiraron la producción de ese libro. Entonces, es un motivo de gran complacencia que una figura tan importante para el país ha concitado también la presencia de un expresidente con nosotros, para quien nuevamente pido un cariñoso aplauso. Eso es lo que debe ser la academia, lo que debe ser el jardín, lo que debe ser la universidad. Acoger a todas las voces, acoger para poder dialogar con ánimo de entendimiento. El país necesita de estos espacios en que nos encontremos para hablar juntos de un futuro mejor. En septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad, un grupo de rectores latinoamericanos, de tener un encuentro con el Papa Francisco. Y para mí ese mensaje que él nos dio es fundamental. A las universidades no nos es dado quejarnos de lo que los otros no hacen. No hay tiempo para eso. A nosotros nos corresponde organizar la esperanza. Organizar la esperanza de un futuro mejor para todos. Aquí está el viejo profesor. Aquí está el joven constitucionalista que va
hacer la presentación de su libro. Eso es la esperanza que está en nuestros jóvenes, que están en los que ahora presentan ante el país cómo debe ser el derrotero del entendimiento entre todos, para hacer juntos un mejor futuro. Qué bueno que Hernán Salgado presente su libro, qué bueno que José Chalco Salgado haga la introducción, porque muestra que las generaciones se renuevan y pueden, sin duda, sembrar y organizar la esperanza. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias por su gran intervención, señor rector. En este momento me permito presentar a José Chalco Salgado, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien hará la presentación del libro. José Chalco Salgado, doctor PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad de la SUAY. Profesor titular por concurso público de méritos y oposición de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY. Profesor de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Sucre, Bolivia. Profesor invitado a programas de posgrado en diferentes universidades del país. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sede Ecuador. Autor de distintas publicaciones en materia de derecho constitucional, hiperpresidencialismo, garantías jurisdiccionales y control constitucional. Bienvenido, doctor. Buenos días, presidente constitucional de la República del Ecuador, señor rector de la Universidad de la SUAY, señoras vicerrectoras, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, profesor honorario de nuestra universidad, autor de esta obra, doctor Hernán Salgado, señores decanos que nos acompañan, autoridades de la universidad, profesores, familiares, estudiantes, amigos todos. Cito, abro comillas. Siempre me pareció que, así como ocurre con la fe religiosa de los pueblos, la democracia y el régimen constitucional son una manera de vivir, cuya praxis exige una actitud definida y un obrar permanente. Cierro comillas, el profesor Hernán Salgado. Es el profesor Hernán Salgado y su obra jurídica, yo diría, el cuidado de la patria, del derecho y de la academia, que ha edificado la esperanza que decía el señor rector. La esperanza en un aprendizaje del derecho constitucional que no puede ser ajeno a la realidad, a la rigurosidad, como señala el profesor Salgado, a la honestidad, entrega y pasión. Y es que si el derecho constitucional se aleja o se aísla de su sentido y razón, la sociedad está condenada a la pérdida de sus sustantivos. Explico. El derecho constitucional, como señala el doctor Salgado, es la disciplina que, ubicada en el derecho público interno, orienta con caracteres de preeminencia a todas las demás ramas del derecho público y privado. Establece pautas de orden jurídico de un país, contribuyendo a la estabilidad y supervivencia del sistema democrático. Me atrevo a decir que Salgado cree en una democracia aspiracional, una aspiración diaria, un ejercicio permanente para alcanzarla, y que cuando se llega a creer que se la ha alcanzado, aún hay que transitar más, mucho más. Es decir, si por un minuto citáramos a Fernando Birri, que en una conferencia junto a Galeano fue consultado por un estudiante, ¿para qué sirve la utopía? Y este respondió, comillas, la utopía está en el horizonte.
camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos más y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces le insistieron los estudiantes, ¿para qué sirve la utopía? Respondió, para eso, sirve para caminar. La democracia, el constitucionalismo, ¿para qué sirve? Profesor Salgado, su trayectoria y vida, su obra académica, nos da la respuesta. La democracia y el derecho constitucional sirven para caminar, para la dignidad y para la paz. Es un derecho marco, globalizante, integrador y total, que da nacimiento a otras materias, como los derechos humanos cuando se internacionaliza el derecho constitucional. Y es que no es menor afirmar, como señalaría Salgado, que el derecho constitucional y su contenido, su correcto contenido, fortifica el funcionamiento de las instituciones políticas y la organización del Estado. Solo entonces, para garantizar derechos y libertades, para un tejido orgánico, responsabilidades propias y los derechos que realmente deberían ser entendidos como responsabilidades compartidas. Pues no se trata de derechos por derechos, pienso que se trata de obligaciones comunes. El primer libro que llegó a mis manos de derecho constitucional precisamente fue la obra más estudiada en el Ecuador para quienes nos formamos en este maravilloso mundo de los principios de instituciones, de las virtudes de la fuerza normativa y el pacto social rusoniano instrumentado. Fue el libro Lecciones de Derecho Constitucional del profesor Salgado, en ese momento en su 4ª edición. El profesor Salgado, cuando le comenté hace algunos meses que mis estudiantes seguían este libro, la edición vigente de la 4ª edición, con su acostumbrada sencillez de los hombres sabios me dijo, ahí no, José, ahí no hay nada. Pero es que hay todo, apreciados amigos. Déjenme decirles, hay generaciones de constitucionalistas y abogados en el Ecuador formados con su esbelta generosidad y seriedad a la hora de tratar el derecho constitucional. Y es hoy esa obra la que en una nueva edición, completa, armonizada con los retos institucionales que ha debido afrontar el país y con la acostumbrada rigurosidad académica del maestro de maestros, se presenta. Cito a Salgado, comillas, una nueva edición que contiene una parte de mis conocimientos y mucho de mi experiencia. La he escrito como dictaba mis clases, con honestidad y pasión entendida como entrega. La pasión que nos ayuda a mantener viva la llama del conocimiento del derecho constitucional. Cierro comillas. Lecciones de Derecho Constitucional es un libro que contiene una visión primigenia y que constituye hoja de ruta para la práctica y aprendizaje del derecho. Pero yo diría algo más, para enamorarse y entender al derecho, para respetar al Estado, para respetar a la dignidad ajena, aquello que solo surge desde la ética. Por ejemplo, la clara comprensión que el derecho constitucional rebasa al solo sentido errado que se suele creer que es el estudio de una constitución. Pues el derecho constitucional implica más, mucho más que la revisión de artículos huérfanos de fundamentos y razones. Por ejemplo, Inglaterra no tiene una constitución escrita o sistémica, pero no podemos decir que no exista en Inglaterra un derecho constitucional. Así, el derecho constitucional revisa 2 grandes campos de estudio, las instituciones políticas, los derechos y las garantías. Otro ejemplo que señala el autor. En Ecuador, hasta antes de su constitución de 1967, no se incorporaba en su regulación, por ejemplo, a los partidos políticos, que es quizás uno de los elementos fundamentales de estudio del derecho constitucional. Salgado ha animado a varias generaciones. Es un profesor a carta cabal, de los primeros doctores PhD que tuvo el Ecuador, y además por la Universidad La Sorbona de París en 1973. Y quien se dedicó a la academia y universidad por entero. Desde ahí nos ha regalado a sus eternos estudiantes, a jueces, a académicos, su obra, pero su ejemplo de digna emulación. El profesor Salgado manifiesta en el libro que la Constitución debe cumplir una función pedagógica, y confieso que esto es lo que a mí más me gusta del libro.
que la Constitución ha de cumplir una función pedagógica, una función de cercanía, de precisión, de brevedad. La Constitución tiene que ser vista, entendida, explicada y comprendida por todos. Yo diría que el profesor Salgado, como excelso maestro, instaura el entendimiento de algo olvidado. La gente tiene derecho a conocer el derecho. Cito al autor cuando señala, abro comillas, una constitución no se elabora como texto para los especialistas ni es obra de consulta para políticos o para los detentadores del poder. Es mucho más que esto. Es fuente de civismo para los ciudadanos y de qué hacer ético jurídico para todos. El conocimiento de las normas constitucionales no está ni puede estar reservado para las élites. Cierra comillas. Critica el autor, cito, en este punto, los constituyentes ecuatorianos han dejado mucho que desear. Diría, olvidaron el país para el cual expedían una constitución. Cierro comillas. Este libro permite comprender que la Constitución es un límite al poder. Lo frena, lo detiene y solo entonces se puede hablar de derechos. Dice Salgado, abro comillas. En el derecho constitucional la fuente principal es la Constitución, ella es la fuente formal de mayor jerarquía, cierro comillas. Y enseña las fuentes que nutren la existencia del derecho constitucional, como son las leyes orgánicas, los tratados internacionales, la jurisprudencia hoy revalorizada y la propia doctrina. El constitucionalismo no nació ayer. Por ello tiene aún más sentido las palabras del profesor Salgado cuando menciona en este libro, abro comillas, este libro no pretende agotar la materia, simplemente quiere ser un estímulo para estudiar derecho constitucional, cierro comillas. Pues su obra rebasa los movimientos históricos políticos del constitucionalismo para con claridad entender al constitucionalismo inglés con sus documentos más importantes como la Carta Magna de 1215, el Bill of Rights, el Petition of Rights, el Habeas Corpus Act o el Instrument of Government, que después da paso al estudio del constitucionalismo norteamericano, en donde el autor destaca la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Indudablemente, debo decirlo, símbolo de profundo sentido de libertad y democracia que el autor conserva. Pues la cita de la Declaración de Independencia en el libro es textual. Comillas, Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sostenemos como verdades evidentes de que todos los hombres nacen iguales, que todos les confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cierro comillas. La felicidad. La búsqueda de la felicidad. Permítanme decir, el profesor Hernán Salgado, jurista profundo y riguroso como es, jamás desatendió el sentido de su organización constitucional y republicana que los estados han de tener. ¿Y por qué no decirlo? Vaya que supo desde un inicio en dónde está la felicidad. En la honestidad. En compartir su conocimiento. En la academia. En la academia de Academus que citaba el rector. De los jardines de Academus, en donde Platón impartió sus clases. Y es que hay algo que el profesor Salgado lo tiene muy claro. La grandeza de los maestros es ser humildes y serenos. Los verdaderos maestros, aquellos que han alcanzado un alto nivel de sabiduría y conocimiento, comprenden que la grandeza no radica en ostentar poder o superioridad, sino en cultivar la humildad y la serenidad. Lecciones de Derecho Constitucional ingresa al tratamiento del constitucionalismo clásico y social, el de posguerra, el garantista, y además aborda el neoconstitucionalismo y la variación hacia el nuevo constitucionalismo latinoamericano de este siglo XXI que han diseñado las constituciones de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, del cual el autor en esta sección ya no está tan feliz. Es crítico y tiene profundos reparos, aquellos propios de la experiencia. Dice el profesor Salgado respecto de los nuevos modelos constitucionales, comillas,
se contrae a organizar el poder existente sin preocuparse por procurar espacios de libertad y la delimitación del ejercicio de los poderes, indispensable en todo constitucionalismo auténtico. Cierro comillas. Hernán Salgado trata también sobre el poder constituyente y el poder constitucional, su sentido y tensión con las democracias modernas, pues como señala el autor, un poder constituyente ilimitado se contrapone a un sentido de democracia. No puede existir de una forma ilimitada. También cuando plantea la idea de constitución hace una referencia significativa a Cicerón como pensador de la república, como distintivo del interés común y sobre todo del consenso, dice Cicerón, del consenso a una ley común para que la comunidad afirme su justicia. Siempre me sorprendió gratamente la energía y profundidad con la que el profesor Salgado aborda la visión de los derechos humanos. Sale de solo entusiasmos. Sale solo de los entusiasmos. Y es que su transversal presencia tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Suprema y Tribunal y Corte Constitucional del Ecuador, revela las razones. Tiene frontalidad en su texto a la hora de abordar los derechos humanos, señalando que estos solo surgen después de la internacionalización del derecho constitucional y no al revés, dando plena valía y primacía al derecho constitucional de los estados. A la vez, dice Salgado, que los derechos humanos tienen directa relación con la dignidad de la persona y menciona que estos no requieren estar positivizados, pues la inherencia a la persona es tal que sería un error requerir un enunciado normativo, pues traería consecuencias negativas someter el cumplimiento a la existencia de normas jurídicas preexistentes. Lecciones de Derecho Constitucional trata la historia constitucional del Ecuador, que a propósito no ha sido nada sencilla. 19 constituciones hemos tenido. Digo 19 para los profesores de Derecho Constitucional porque el profesor Salgado quita de la lista a la de 1938, porque nunca llegó a tener el promúlguese del Ejecutivo de la época. Y de todo tipo de constituciones, presidencialistas, parlamentaristas, con presidente y sin vicepresidente, con presidente y vicepresidente. También con esta actual moda, en donde a veces parece que es mejor no tener vicepresidente, como las constituciones de 1851, 1869, 1878, 1906, 1929 y 1948. En esta presentación, al haber el autor venido a Cuenca, que es su tierra natal, leeré un extracto que recupera el profesor Salgado en el libro del Plan de Gobierno de la República de Cuenca de 1820 en su artículo 2. Comillas. Cuenca es y será para siempre una provincia libre e independiente de toda potencia o autoridad extraña, sin que en ningún caso deba ser subyugada por su voluntad. Cierro comillas. Sigo con el libro. Los poderes del Estado, el autor insiste en la comprensión ajustada como poderes y no como funciones. En este contexto revisa la dinámica de los poderes existentes en el Ecuador, la unicameralidad o bicameralidad en el legislativo, sus debilidades y conveniencia. El profesor Salgado, luego de lo que el país ha visto en el último tiempo y de lo que él fundaría como un adjetivo exquisito en el Ecuador, a ciertos asambleístas como analfabetos constitucionales, estoy convencido que hoy se inclina y dice en su texto por un retorno a la bicameralidad, como fue por ejemplo el caso de la Constitución de 1835 o la de 1967. El texto analiza la institucionalidad en la Constitución del Ecuador. Indudablemente define sus preocupaciones en la línea de un blindaje presidencial y un diseño hipertrófico, producto de los excesos de poder otorgados al Ejecutivo, pero a la vez en detrimento del Legislativo, y la configuración de fórmulas institucionales que debilitan a la democracia, república, sistema presidencial y al constitucionalismo. El autor sentencia: en Ecuador existe un hiperpresidencialismo que pone en tensión a la esencia del constitucionalismo. La reelección presidencial ocupa capítulo en el texto.
Dice el profesor Salgado, abro comillas, la realidad política de nuestro medio, plagada de caudillos codiciosos de poder, determinó que los constituyentes ecuatorianos de las diversas épocas miraran con desconfianza la reelección inmediata y salvo la Carta Garciana de 1869, no hubo inclinación alguna para aceptar. Las constituciones de 1929 y 1979 eliminaron toda posibilidad de reelección presidencial. Cierro comillas. Creo que vale recordar aquí, querido profesor Salgado, los intentos desmedidos en los que el Ecuador tuvo que ser víctima, diríamos, de este abuso en lograr una enmienda en el 2015 para establecer una reelección indefinida del presidente de la República. Profesor Salgado, al respecto, déjeme comentar qué pienso cuando una constitución triunfa y cumple su sentido, que es frenar al poder. Pues se genera una suerte de gobernantes incómodos, que empiezan estas fórmulas de hay que reformar la Constitución. Hagamos una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución triunfó. La Constitución frenó al poder y eso le estorba al gobernante de turno. Entonces ahora viene la fórmula, hay que hacer una nueva Constitución. Hay que cambiar la Constitución. El Poder Judicial y su evolución, la necesidad de jueces constitucionales especializados, que el profesor Salgado lo ha abordado desde hace mucho tiempo y recién con la consulta de abril 21, es también parte de su tratamiento y fue ya aprobado en la consulta de abril 21. Dice además el profesor Salgado que la Corte Constitucional, luego de su presencia y diseño con la Constitución del 2008, debe corregir su designación cerrada de los jueces, lo cual es crítica del profesor Salgado, pues dice que la elección por ternas de los poderes del Estado no es precisamente lo correcto, y eso tiene sentido. Como en anteriores ediciones de este libro, trae una exquisita incorporación de ensayos en sus anexos. ¿Cuáles son? Juan Jacobo Rousseau y sus ideas políticas, los derechos de la naturaleza y su autonomía, la unicameralidad y bicameralidad en el Ecuador, la vicepresidencia, una institución necesaria, el significado de la separación de poderes en el sistema presidencial y el último ensayo, el proceso constituyente del Ecuador 2007-2008. Sin temor a equivocarme, puedo decir que si nuestros servidores públicos y abogados en general leyéramos más a lecciones de derecho constitucional que a una solo constitución, interpretáramos más las instituciones, principios y derechos sobre una coyuntura de un enunciado normativo. El Ecuador se hubiera ahorrado mucho, se hubiera ahorrado el traumático abuso de poder, la desinstitucionalización y quebrantamiento del orden constitucional. Hubiera evitado la configuración saturada de una lista de derechos paternalistas antes que las garantías vitales de un poder frenado y limitado. El engendro constitucional del Consejo de Participación seguramente no existiría. Y la desesperada intención de encontrar la trillada hagamos una nueva constitución para refundar el país, para un nuevo Ecuador y más, tampoco hubiera sido propuesta aceptada por los ecuatorianos. También sin temor a equivocarme, estoy convencido que el país, la academia y las cortes necesitan más Hernán Salgado. Pues debemos pasar de tener una constitución, llamemos adolescente, a un constitucionalismo transversal, un derecho constitucionalizado, un servicio público humano, coherente, serio. Y yo diría, parafraseando al profesor Salgado en su libro, de un obrar permanente en el respeto a la Constitución. Se requiere dejar de pensar en que una nueva Constitución es la panacea de los problemas del país y reflexionar en la urgencia de la estabilidad. Dice el profesor, de la madurez constitucional y menos adjetivos. Esto me explico. Por la adjetivización a todo y por todo, se han encontrado justificaciones a lo injustificable. Entonces, creo, profesor Salgado, que hay un menor rendimiento del derecho, hay un menor rendimiento de la democracia y decimos, es una democracia relativa, es una democracia comunitaria. No funciona el respeto a la Constitución y decimos, es una Constitución a prueba.
adjetivos para todo, perdiendo los sustantivos. Finalmente, cito una intervención del profesor Salgado en la que decía, comillas, me indigna ver que no puedan haber jueces independientes e imparciales. ¿Cómo que no pueden haber? Tantos años de cátedra mía. Creo que estos jóvenes que fueron mis alumnos y ahora son abogados, sí habrán captado la independencia que hay que tener, la honestidad que debe acompañar siempre. ¿Cómo va a ser todo objeto de comercio o de negocio? Se pregunta Salgado. No puede ser. ¿Y el conocimiento que tanto hemos adquirido en las universidades? Dice Salgado. Pero ahora creo que sí hay constitucionalistas. Por eso me lleno de entusiasmo y lo único que digo es que Dios nos ampare. Cierro comillas. Querido maestro, Dios ha escuchado sus oraciones. Usted ha sido generoso con sus dones, con sus virtudes, con su sentido de compartir su conocimiento. Y aquí estamos. En el país están generaciones de discípulos que siguen su obra y su esencia, su integridad y profundidad, su ejemplo y seriedad, sus justas causas de un hombre bueno, de digna emulación, de un hombre ideal que el país tuvo y tiene. No es momento de cruzarnos de brazos, apreciados amigos. Todos, y aún más los constitucionalistas, hemos de defender el orden constitucional. No la muerte silenciosa, no la legitimación del absurdo, sino la vida, una lógica aristotélica, la plenitud de la vida, la magia del cuidado. Entonces, el cuidar de nuestras sociedades y del orden constitucional. Perdonen si me alargué, es que el profesor Salgado me enseñó a hacer las cosas bien. Señoras y señores. Gracias por su intervención, doctor. A continuación me permito presentar a Hernán Salgado Pesantes, profesor honorario de la Universidad de la SUAY y autor del libro quien hará el lanzamiento oficial del mismo. Hernán Salgado Pesantes, doctor PhD en Ciencias Políticas, Estudios Políticos por la Universidad Panteón Sorbona de París. Doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad de Guayaquil. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional del Ecuador. En el ámbito académico, fue profesor principal de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, cátedra ganada por concurso de merecimientos y oposición. Ejerció el decanato de jurisprudencia de esa universidad, profesor invitado de la Universidad de París, Nanterre, profesor honorario de la Universidad de la SUAY. Funciones que ha desempeñado: presidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, juez de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, vocal del Tribunal Constitucional del Ecuador. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. El Real Señor Rector de la SUAY, señoritas y señoras rectoras, señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, señores profesores de esta emérita universidad, señor expresidente de la República, queridos familiares que me acompañan en este acto y queridos jóvenes universitarios. Me emociona mucho este acto. No estoy acostumbrado a estos actos así tan solemnes, con la presencia de distinguidas personalidades aquí,
Caramba, me siento anonadado, sinceramente. Bien, querida esposa que me ha acompañado tanto, usted también tiene parte en este trabajo, que ha sido mi apoyo. Ya cumplimos las bodas de oro. Yo siempre dije que mi vocación fue la de ser profesor. Siempre tuve esa vocación desde pequeño. Trataba de enseñar a mis hermanos alguna cosa. Y después pasé a los colegios y a las universidades. Para pasar a las universidades yo dije, debo prepararme más. Por eso obtuve una beca y fui a estudiar a Francia. Con esa preparación me sentí ya suficientemente cómodo para dictar clases en las universidades. Y ante la situación que había en esa época, de los años 70, finales de los 70, no pude ir a la universidad que me hubiera tocado ir, que era la Universidad Estatal de Guayaquil. Allí estudié, ahí me gradué, pero no había cómo, había mucha indisciplina. Por eso fui a Quito y entré en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y me siento satisfecho de haber dado mi aporte a esa universidad tan importante en el país. Yo entré, como decía, pues allí el día que me despedían, entré, creo, con 38 años y salí con 70 y más años. Les entregué más de 37 años de clases, la mayor parte a tiempo completo, que no deja de ser un sacrificio, sobre todo en el campo económico. Pero bien, la vocación es importante. Yo insisto que la docencia tiene sus méritos enormes. Cuando uno camina y ve una sonrisa de alguien que le saluda, debe ser alumno, ¿no? Debe ser naturalmente. Ya uno a veces no se acuerda, los años han pasado, pero queda esa sensación agradable de sentirse halagado por un saludo. Y qué decir por una palabra. ¿Cómo no voy a estar contento y satisfecho con la presencia del señor expresidente Lasso? No me imaginé que usted hubiera acudido a este acto con muchos funcionarios importantes de su gabinete. Caramba, te agradezco enormemente. Y a los queridos profesores que diariamente trabajan construyendo pues esa utopía del saber. Qué buena siembra que van haciendo. Qué hermosas expresiones tuvo usted, señor rector. Qué hermosas expresiones que nos remontaron pues a la Academia de Platón. Cómo soñamos con aquella entidad humanista, ¿no? De la Atenas, de Grecia. Luego para ir pues a Roma, especialmente a Cicerón. Hermosas expresiones, señor rector, que me congratulan. Ustedes tuvieron la generosidad de declararme profesor honorario aquí. Vean, a mí no me han dado doctorados honoris causa. No tengo ninguno, ¿no? Mi universidad, la Pontificia, me declaró recientemente profesor honorario, pero ya muy tarde, ¿no? Debían haberlo hecho un poquito más antes.
para poder decir artículo escrito por profesor honorario, porque ya no puedo poner que soy de la pontificia, no puedo. En cambio, ahora ustedes tuvieron esa generosidad de haberme declarado profesor honorario, pues hace muchos años. Les agradezco infinitamente y siempre he querido tratar de aportar algo a esta universidad. Esta universidad que ha crecido maravillosamente, que se ha desarrollado en la ciencia del saber y también en la materialidad de sus aulas, de sus jardines, de todo lo que hemos visto en este campus que ha desarrollado tanto. Qué satisfacción la de ustedes, autoridades de esta universidad. Qué grata experiencia que han pasado por aquí y seguramente la posteridad sabrá reconocer. Muchas gracias por sus expresiones, joven amigo y sobrino. Muchas gracias. Usted, muy gentil, ha tomado algunos aspectos de mi obra que les invito a leer. Eso sí, les invito a leer. Lo he hecho con mucho sentido de lo que debe ser algo de escribir. A veces, como decía bien el señor rector, escribimos artículos, ensayos para revistas. Lo hacemos todo el tiempo, anualmente. Pero a veces no nos sentamos a trabajar en una obra mayor. Yo lamento a veces no haber escrito todo lo que podía haberlo hecho. Es que no me daba tiempo la Pontificia Universidad. Tenía 18 horas de clase semanales. Entonces tenía que dar el fin de semana para escribir alguna cosa. Y después esos cargos tan honoríficos que me dieron mucha experiencia en la Corte Interamericana y aquí en el Ecuador, en las Cortes de Ecuador, Suprema, la Constitucional, Tribunal de Garantías, pues también me impidieron escribir más. Pero bien, voy a quedar satisfecho y cumplir con algo que mi esposa siempre me dijo, que no sea obra póstuma, me decía. No, estás demorando. Bueno, no fue obra póstuma esta que he podido entregar. Y espero seguir escribiendo. Estoy dedicado a ello. Espero poner al día todos esos trabajos que había venido haciéndolo con sacrificio, desde luego. Yo sé que los días, pues, los años pasan y hay que apurarse. Yo tengo que apurarme mucho antes de atravesar esa línea, pues, que me llevará al más allá. En esta obra ustedes van a ver, como bien ya lo dijo el colega José Chalco Salgado, ya lo dijo, todos los capítulos que allí están señalados, que es una obra efectivamente mucho de mi conocimiento y bastante de mi experiencia, que he podido entonces ir desarrollando las anteriores ediciones. Allí van a encontrar ya más completa todas las instituciones ecuatorianas que la Constitución de Montecristi de 2008 nos dio. Como sabemos, la Constitución de Montecristi tiene sus defectos, tiene grandes defectos. Lo mejor que tiene la Constitución es los derechos fundamentales, los derechos humanos. Allí sí se desarrolló y podemos estar a la vanguardia, he dicho siempre, de toda Latinoamérica, también en el mundo. Pero en cambio en el diseño institucional dejó mucho que desear. Hay instituciones que no responden a la realidad ecuatoriana.
están tomadas bajo quizás algún ideal, alguna ideología, diría mejor, determinada, que no representan al pueblo ecuatoriano. Esto de dar demasiadas atribuciones y buscar a través de diversos órganos reforzar al Ejecutivo no está bien. Un Ejecutivo demasiado reforzado en países presidencialistas no se debe hacer, porque el presidencialismo de por sí es fuerte. Es una sola persona que es el jefe del Ejecutivo y esa persona tiene decisión completa. No es como el parlamentarismo. Y darle a ese presidente, a ese ejecutivo, más atribuciones, pues rompe el equilibrio de poderes. Y eso ha pasado en el Ecuador. Felizmente ha habido en los últimos tiempos, y cita usted, señor expresidente Lasso, personas serenas, sensatas, razonables, que no han impuesto una carga pesada a las libertades, a los derechos de las personas, que ha permitido pues, que haya una confrontación, como debe darse en toda democracia, aunque a veces también sobrepasando esos límites. Ese hiperpresidencialismo habrá que irlo corrigiendo paulatinamente. Cuando me preguntan, ¿y entonces cambiamos de constitución? No, ya basta. Ya con 19 constituciones sintámonos avergonzados, porque no se puede cambiar tanto. Entonces, quedémonos con esta constitución deficiente, sí, pero vayámoslo reajustando, que cada periodo de tiempo se razone, se discuta qué debemos corregir, qué instituciones deben eliminarse, qué otras deben quedar. Indudablemente hay instituciones que era para fortalecer al hiperpresidencialismo. El Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Eso no tiene razón de ser. No tiene. ¿Para qué? Eso es para dar todas las autoridades y toditos los que debe elegir la Asamblea Nacional, con terna a veces de la Presidencia de la República, para elegir a los que ellos quieren. De acuerdo, pues, con el que esté en el Ejecutivo de jefe. Eso está mal, no. Lamentablemente tengo que decir con toda franqueza que el Consejo de Participación Ciudadana no engrana en la institucionalidad ecuatoriana. Esa facultad que tienen de nombrar más de 70 autoridades, eso que pase a la Asamblea Nacional. Desde luego ya sabemos que allí también no irá del todo bien. No irá del todo bien porque también en la Asamblea hay mucha deficiencia. Pero se puede hacer una comisión y esa comisión se puede preocupar de que salgan personas bien seleccionadas, con mayor imparcialidad en cuanto no se refiere a un botín político. Tenemos otro problema grave que todos estamos viendo, el Consejo de la Judicatura. A veces me daba un deseo de yo también postularme al Consejo de la Judicatura. Pero ya en mi tiempo ya pasó. Y ese consejo que nos está avergonzando, ¿cómo es posible que de allí, que es la cabeza de la función judicial, de allí que debe pensarse en la finalidad que tiene la justicia, de dar a cada uno lo suyo? ¿Cómo es posible que allí haya habido corruptos, irregularidades enormes que muchas no sabíamos? Hemos quedado realmente frustrados ante esa situación. Pero hay que corregir a ese Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no puede estar por encima de la Corte Nacional.
de Justicia. No puede estar. Eso está mal diseñado. Recordemos que la Corte Suprema que se eliminó no debió haberse eliminado a la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de Montecristi lo suprime. Y en vez de la Corte Suprema pone a la Corte Nacional con menores atribuciones, a tal punto que ellos son elegidos por el Consejo de la Judicatura. Por favor. Entonces, ¿para qué tenemos una Corte Nacional? Caramba, flaco favor se hace al tenerlo así sometida a este órgano que no debe dominar, que es el Consejo de la Judicatura. Ambos órganos deben estar en equilibrio, como eran en un primer momento, en equilibrio. El gobierno que la Constitución habla para el Consejo de la Judicatura es un gobierno administrativo esencialmente, hacia allá, porque quienes administran justicia, quienes van a la finalidad del derecho, son los jueces, perdón. Los jueces pues de la Corte Nacional y todos los jueces que siguen pues en tribunales y juzgados. Ellos son. No puede ser un órgano de 5 personas los que tengan a su cargo toda esta dirección institucional. Está bien que tengan el poder disciplinario, muy bien, y sobre todo, pues, el administrativo, porque eso se necesita mucho. Vean cómo andan los abogados que transitan, verán cómo están los juzgados. Qué mal, ¿no? Da pena acudir a un juzgado. Hasta vergüenza a veces se siente, destartalado, cayéndose en pedazos. Bien, eso tenemos que ir corrigiendo a través de un reajuste institucional. ¿Y qué decir de otras instituciones? De la Asamblea, yo decía ayer a los jóvenes estudiantes, elijamos mejor, no critiquemos solamente, porque nosotros elegimos, somos nosotros los que enviamos a los legisladores. Entonces hagamos una buena selección, que si la hay, de gente que podía honrarnos allí, como si lo han hecho, Aquí hay distinguidas personas, especialmente la doctora Cordero. Pues seguir buscando un reajuste institucional. En la Corte Constitucional el trabajo es duro, lo digo por experiencia, pero creo que se sentaron las bases para que al menos trate pues de continuar dictando sus sentencias en la mejor forma posible. Muchas veces hay equivocaciones, nos equivocamos a veces siempre, somos falibles los seres humanos. Bien, ojalá no vuelva jamás a darse de nuevo esta muerte cruzada a que se vio obligado usted, señor expresidente. Ojalá jamás vuelva eso. Ese es otra creación del hiperpresidencialismo. Otra creación que no es para el presidencialismo de Latinoamérica o de Ecuador. Disolver a la Asamblea, no se disuelve a la Asamblea. Destituir al mismo tiempo al presidente, que el presidente también se deje sus funciones. Bueno, ¿qué queda de institucionalidad? No queda nada, pues. Se va la Asamblea, se va el presidente de la República, nuevas elecciones, no queda nada. Y ahora estamos enfrascados en mil problemas. Caramba, ojalá podamos pues todo aquello ir madurando y descartando lo que no corresponde. Ya decíamos siempre que no hay constituciones perfectas. Las constituciones se hacen de acuerdo con la sociedad.
con el mundo estatal que se desarrolla en cada país. Cuando en la antigüedad venían donde los grandes escritores pues, de la polis ya lo decían, tiene que ser de acuerdo con la población, con la sociedad a la que va dirigida esa constitución para que pueda ser cumplida. Cambiar de constituciones, insistimos, que no ayuda en nada. No es, y pensar, eso sí que es una ingenuidad bárbara, ¿no? Pensar que al hacer una asamblea constituyente volvemos a cero. Y desde ahora sí, desde el año 2007, empezamos de nuevo la historia ecuatoriana. Qué ingenuidad, ¿no? Qué tontería mayúscula. Y nuestros antecedentes, buenos o malos, lo tenemos. Toda la ecuatorianidad se ha ido forjando a través de los siglos, desde los tiempos aborígenes, precolombinos, si se quiere, para pasar a la colonia y finalmente llegar a nuestra época republicana. Ahí se ha ido forjando la ecuatorianidad, lo que somos. Por lo tanto, no pequemos en pensar que hay que rehacer todo y comenzar de cero. No, no sería realista. Bien, la democracia, bien lo ha dicho doctor Chalco Salgado, usted ha recordado que la democracia, yo insisto todo el tiempo, es como la religión. Los que tenemos una religión tratamos de cumplirla. No son las palabras, es un modo de vida que tenemos que aplicar. Lo mismo es la democracia, es un modo de vida. No es de predicar simplemente, es de vivirla. Y en cada momento entonces ir demostrando que sí hay democracia, que sí hay constitucionalidad en los actos de gobernantes y gobernados. También nosotros los gobernados, obviamente, tenemos que estar sometidos a toda esa normatividad. Y así entonces ir tratando de construir un mejor país. Yo les agradezco, mis últimas palabras son para reiterar mis agradecimientos a todos quienes me acompañan. Les agradezco enormemente. Queridos familiares, que no los veo. Ha sido la oportunidad para ver a mis familiares. Cuánta alegría y al mismo tiempo mucha emoción. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Felicitamos al autor por tan excelente obra con un fuerte aplauso. En este momento, la universidad quiere hacer la entrega de un presente al doctor Hernán Salgado y a su esposa, que se encuentra presente en este acto. Dos estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la SUAY, que estudian al autor del libro presentado el día de hoy, hacen la entrega acompañado por nuestro protocolo institucional. Agradecemos a todos por su presencia y les invitamos a disfrutar de un vino de honor en el vestíbulo de la biblioteca. El brindis estará a cargo del doctor José Chalco Quesada, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. De igual manera, podrán encontrar el libro presentado en esta mañana a la venta. El autor estará firmando los libros para quienes deseen el día de mañana a las 9 en la biblioteca. Hoy lo tendremos disfrutando junto a todos los invitados. Que tengan un excelente día.